Este trabajo de investigación fue realizado por un equipo multidisciplinario de académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una pregunta recurrente en las exposiciones que se han hecho del tema es: ¿por qué fue posible desentrañar todos los detalles del fraude cibernético primero en nuestra universidad? Los aspectos más relevantes fueron la respuesta. Actualmente se tiene una respuesta integral, que no se trata ahora en obvio del tiempo. El esfuerzo del equipo de trabajo permitió reunir, conocer y analizar toda la información, obtener resultados concluyentes y a partir de ellos escribir el libro Elecciones 2006, Ultraje a la Democracia. Este video EBI-FRA 02 muestra la evidencia 2 y última del fraude, porque EBI-00-FRA mostró la primera. Esta evidencia se basa en el numeral 8 titulado "Se incluyeron casillas extraordinarias falsas en los cómputos distritales". Corresponde al capítulo 6, manipulaciones detectadas en las bases de datos de los cómputos distritales, en la página 157, capítulo que consta de 12 numerales. Para comprobar esta manipulación es fundamental la carpeta repartidos, que contiene la información que se comprometió a entregar el IFE a los partidos contendientes, información de los cómputos distritales, del PREP y también la lista de 2,000 casillas con actas incompletas o ilegibles. Allí está toda la información, hasta repetida. Todos son archivos comprimidos. Los archivos comprimidos deben descomprimirse antes para poder trabajarlos. La información de los cómputos está disponible en 7 tantos. La información de los cómputos distritales está disponible en 7 tantos. Los que están numerados son exactamente la misma base de datos. Eso se encontró al comparar las huellas digitales de esos archivos. El que tiene la terminación OC1 es la misma base de datos, solo que en este caso se agregó al final de cada fila casilla un nombre, un apellido o un alias que permite identificar al empleado del IFE que manejó la información de esas casillas. Las otras 2 carpetas comprimidas tienen nombre semejante: 2006 0702-2000-medio, lista P o NP de 1. La carpeta P de 1 contiene la información del último reporte del IFE a las 8 de la noche del día lunes 3 de julio del 2006. Son los datos del PREP para estas 3 elecciones. Aproximadamente 128.500 casillas, aunque al día siguiente se habrían de convertir en solo 120.500 casillas para cada elección. La carpeta NP es la lista de casillas con información incompleta o ilegible, que primero dijeron eran como 2,000 y luego como 10,000 casillas. Pero resulta que la lista con datos incompletos aportada por el IFE no son 2,000 ni 10,000 casillas, solamente son 32 con inconsistencias para diputados, 26 para presidente y 31 para senadores. ¡Qué desfiguros de las autoridades electorales ante todo el pueblo de México y ante el mundo! ¿Verdad, Luis Carlos Ugalde? Por cierto, en el video 1 se pidió a las autoridades del INE una explicación acerca del por qué se eliminaron las bases de datos de las elecciones federales de los años 2006, 2012 y 2018, que estaban semiocultas en el sitio web del propio instituto. Se pidió también a los integrantes del Tribunal Federal Electoral que aclaren si fueron engañados por el IFE o fueron cómplices, pero hasta ahora solamente el silencio nos responde. Esta es la tabla 628 de la misma página 157. Aquí se muestra la distribución total de las casillas extraordinarias E. El total hasta la derecha son 3.920, de las que 3.446 son 1E, 384 2E, 68 2E, etcétera, etcétera, etcétera. Como se aprecia con completa nitidez, todos los valores son iguales para las 3
elecciones, diputados, presidente y senadores. Esto se debe a que la misma manipulación se aplicó a las 3 elecciones y se aplicó en la misma forma. Nadie debería sorprenderse de que en las conclusiones se afirme que la Cámara de Diputados, de Senadores y a Presidencia de la República fueron objeto de un fraude descomunal, siendo por tanto espurias. Esta es la tabla 26.9 de la misma página 157. Se describen los grupos de casillas, que son el primer número dentro de los paréntesis, así como el número de réplicas por cada grupo. El número de réplicas es el segundo número que aparece dentro de cada paréntesis. Como vemos, no hay réplicas para las casillas 6E ni 5E. Por ejemplo, para la casilla 3E hay un grupo de 7 réplicas, uno de 3, uno de 2 y uno de 1. Para dar réplicas 3E, 4 grupos, y de total de casillas réplicas, 1 por 7, más 1 por 3, más 1 por 2, más 1 por 1, igual a 13. Al final, en la columna 1E, podemos ver, por ejemplo, en la última parte, 215,1. 215 grupos de secciones electorales en las que hay una réplica, para dar 215 por 1, 215. En total, réplicas de 4E, 4, réplicas 3E, 13, 51, 467, 535. Y el número de grupos, 1 de 4E, 4 de 3E, 22 de 2E, 288, ¿no? Y 315, 1. En lo que sigue se hará una demostración del procedimiento para obtener los datos y construir las 2 tablas anteriormente descritas. Lo primero es abrir la base de datos, el libro que contiene la base de datos ya en Excel para el cómputo distrital para una de las 3 casillas. Aquí se va a hacer para senadores. Enseguida, en inicio, localizamos el operador filtro, lo activamos y, como ya sabemos, se crean un conjunto de botones al inicio de cada una de las columnas. Vamos aquí a la columna E, que es tipo de casilla. Abrimos el botón, deseleccionamos todos los tipos de casillas que hay para seleccionar solamente E y en aceptar obtenemos aquí 3.920 casillas E de 131.310. ¿Por qué 131.310? En el año 2006 se aprobaron 130.488 casillas en total. Es que en el caso de diputados y senadores agregaron otras 822 casillas especiales S de representación proporcional RP falsas, asunto tratado ampliamente en el video anterior. Luego vamos a la columna D, esta, abrimos el botón, deseleccionamos todo y seleccionamos solamente las casillas 1. Y aquí tenemos el número de casillas 1E que hay, que son 3.446. Deseleccionamos 1 en esta misma columna, pasamos a 2, aceptar, y ahí tenemos ahora que hay 384 casillas 2E. Así se hace para obtener el número de casillas 3E, 4E, 5E, etcétera, que son los valores que se obtuvieron en los números de casillas en que se distribuyen todas las casillas extraordinarias. Algo que llamó poderosamente la atención fue que, si observamos en la casilla F, casi todos los valores son ceros. Solo de vez en cuando se observa algún 1, un 2, un 3, un 5, un 6, etc. Voy a remarcar la columna que tiene el número 1 y vamos a comprobar
que esa que tiene el número 1 y la anterior que tiene 0 son la misma casilla. Identificador del Estado 1, Aguascalientes. Distrito 2 de Aguascalientes. Sección electoral 318 de ese distrito. Identificador de casilla 1, tipo de casilla E. La segunda casilla es una réplica de la primera. La segunda casilla es una casilla falsa. Si, por ejemplo, a este 0 se le resta el 0 siguiente, el resultado es 0. Pero si a este 0 se le resta el siguiente 1, nos va a dar -1. Siempre que obtenemos 0, -1, -1, el número -1 nos indica que ahí hay una réplica. Entonces podemos elaborar una fórmula en la que restemos a este valor el anterior, y si nos da -1, ahí tenemos una réplica. Eso está ya hecho y lo vamos a ver en la siguiente pantalla. Hay una columna, se agregó una columna hasta el final para incluir la fórmula y luego calcular la fórmula. La fórmula es F subíndice J menos F subíndice J más 1, es lo que sigue abajo, y esa diferencia está escrita aquí. Como antes, podemos ir a inicio, buscar el operador filtro, activarlo, y una vez que tenemos ya todos los botones que se han creado, podemos ir hasta la última columna y aquí podemos abrir el botón y veremos todos los valores que hay. Si seleccionamos solamente el valor -1, aceptar, y ya tenemos toda la selección y discriminación de todas las casillas que tienen valor -1 y que son réplicas, y son 535 casillas de las 3.920. Otra cosa que podemos hacer es verificar cuáles son las secciones electorales en las que hay más casillas réplicas. Para ello nos vamos a listar los valores positivos y vemos aquí que hay algunas hasta 9 réplicas, grupos de 8 réplicas, de 7 réplicas, y así vamos a seleccionar estas 3 y vamos a tener aquí las secciones electorales en las que hay grupos de 9, 8 y hasta 7 réplicas. Y aquí vemos que en el estado 3, distrito 2, sección electoral 330, hay un grupo de 9 réplicas y hay otro grupo de 7 réplicas. Esta sección electoral, estado 3, distrito 2, sección electoral 330, la vamos a buscar en el cómputo distrital para que vean la estructura de esa sección electoral. Aquí tenemos la base de datos de los cómputos distritales de senadores que ya habíamos tenido desde antes. Y vamos a utilizar ahora en inicio, vamos a buscar un operador que se llama justamente buscar. En este operador, en opciones, vamos a seleccionar, dice aquí que va a buscar hojas, nosotros le vamos a decir que busque en todo el libro, por filas, no, que busque por columnas. Fórmulas, no, que busque por valores, Y vamos a la primera columna, aquí se define el número de estado que queremos que busque, que es el número 3. Buscar siguiente, y ahí está el número 3 ya. Pasamos a la segunda columna, ahora que es la de distrito electoral, le vamos a decir que nos busque el distrito electoral 2, buscar siguiente, ahí está ya, y luego vamos a la tercera, que es la sección electoral, y le decimos que nos busque la sección electoral 330, ahí está, ya podemos quitar esto. Y como vemos, aquí empieza la primera casilla de 330, pero siguen, hay muchas. Ahí está la primera casilla 330 en la parte de arriba y todas son 330.
230, y todas pertenecen a la misma sección electoral. Aquí que nada más caben 22. ¿Cuántas casillas habrá aquí? Pues además vean que está la básica y luego una contigua y luego un conjunto de 1E, 1E, 1E. Ahí hay 9 réplicas, 9 casillas falsas. Luego una 2 contigua y luego 2E y 2E, ahí hay otra réplica falsa. Luego 3 contigua y luego 3E y otro puño de réplicas falsas. 7 réplicas falsas. Y luego 4 contigua, 4E y aquí tenemos otra vez 3 réplicas falsas. 31 casillas se encuentran dentro de esta sección electoral. ¿Cuál es el número máximo que debería haber? Sabemos que la legislación determina que el número máximo de electores en una lista nominal para una sección electoral son 3.000 electores, mientras que en cada casilla el número máximo es de 750 electores. Al hacer el cociente de 3.000 entre 750 encontramos que es 4 el número de casillas normales máximo que se puede tener. Es decir, una básica, una contigua 1, contigua 2 y contigua 3. Podría haber 1, 2 o 3 casillas extraordinarias o especiales. Las 2 es muy complicado, generalmente las especiales corresponden a centros urbanos en donde hay mucho turismo y hay mucho movimiento de personas que tienen que votar y que no están en su estado o no están en su distrito. Las extraordinarias son para facilitarle el acceso a las personas y eso es generalmente en las áreas rurales, en el campo. Entonces, lo más que habría deberían ser 7 casillas y aquí tenemos 31 casillas. Esto lo que nos indica es que estas 31 casillas son para senadores, tendrían que ser otras para diputados federales y otras para presidente de la República, 93 en total. Esto lo que nos está indicando es otra manipulación importante que se hizo o que se hace en las elecciones cuando se llevan a cabo un fraude electoral cibernético. Enseguida se muestran las 6 manipulaciones en el numeral 8 del capítulo 6. Una cualesquiera de ellas es suficiente para anular las elecciones federales. Uno, 535 casillas extraordinarias que son réplicas, es decir, falsas, fueron incluidas en el cómputo distrital para la elección de diputados. 2. 535 casillas extraordinarias que son réplicas, falsas, fueron incluidas en el cómputo distrital para la elección de presidente. 3. 535 casillas extraordinarias que son réplicas, es decir, falsas, fueron incluidas en el cómputo distrital para la elección de senadores. 4. 535 casillas reales fueron eliminadas de la base de datos para la elección de diputados a fin de mantener el número constante. 535 casillas reales fueron eliminadas de la base de datos para la elección de presidente y 535 casillas reales, extraordinarias, de diferentes tipos, fueron eliminadas de la base de datos para la elección del presidente. Como amablemente nos hicieron notar en un comentario al video anterior, las casillas falsas contienen votos falsos. Por ello, estas 6 manipulaciones de casillas en la lista aumenta a 12 cuando se incluyen las manipulaciones que se refieren a los votos. Así, por ejemplo, podría ser 7. Los votos falsos contenidos en las 535 casillas réplicas se incluyeron en los cómputos distritales para diputados. Y así seguir hasta 12. Después de estas demostraciones del fraude, queda evidente el cinismo de los delincuentes electorales, que nos quieren convencer de las bondades de la supuesta ciudadanización del IFE, cuando se trata en realidad de una partidización. La mayoría de los consejeros todavía representan y responden a los intereses del Partido Acción Nacional PAN, también como Lorenzo Córdoba y sus esbirros, cuando afirman que el sistema electoral mexicano es ejemplo en el mundo por su eficiencia, transparencia, etcétera, etcétera. Todos cobran sueldos de sultanes que no merecen. Existen indicios claros de que en las elecciones del 2012 también hicieron un fraude cibernético, pero ¿cuántos fraudes más harían? Así las cosas, el panista Fox tuvo responsabilidad directa en el gran atraco del 2006 a los mexicanos,
Pero el panista Calderón primero se apropió de la presidencia como usurpador y luego intervino en el nuevo fraude del 2012. Por lo demás, ¿qué legalidad pueden tener los nombramientos de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial?